Sindicato Único de Trabajadores Rurales de la República Argentina, un gremio que crece y se identifica con la necesidad y el requerimiento de cada trabajador. En cada pueblo, en cada localidad, ellos dan su presente para cambiar su proyecto de vida, devolviendo dignidad y trabajo. Nos encontramos en el Sindicato Único de Trabajadores Rurales de la República Argentina. Vamos a hablar con su secretario general, el señor Carlos Alberto Antífora Aguirre. Carlos, buenas noches, un gusto estar aquí. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por venir. Estamos aquí por primera vez. Sí. Es un sindicato que tiene mucha lucha anterior, si bien es un flamante sindicato, ¿no? Es un flamante sindicato. Nosotros logramos la inscripción gremial en 17 meses. Pero no soy yo personalmente y algunos de los que me están acompañando venimos luchando desde el 2010 para lograr hacer un sindicato que realmente se enfrente y que con las viejas políticas rurales que hay en el país. En definitiva, que esté al lado de la gente, ¿no? Porque cuando el trabajador se siente acompañado, ahí elige qué sindicato quiere. Claro, mira, uno de los principios peronistas es que para los peronistas hay una sola clase de hombres que son los trabajadores. El gremio rural es uno de los más importantes del país. Es el que hizo crecer a la Argentina. Es el que hizo crecer y que podría sacar de todo problema y pobreza a la Argentina. Totalmente. Lamentablemente es uno de los gremios más castigados y la gente es más castigada. Realmente la dignidad del hombre en el gremio rural se cambió por un manojo de billetes. Hoy en el país, a medida que vamos caminando los campos, estamos encontrando zonas cerca de Buenos Aires y lejos de Buenos Aires que están muy enquistados las adicciones, está muy enquistado el tema del trabajo en negro, que están muy promulgadas por los otros sindicatos, o sea, donde encontrás que está de cómplice los gobiernos de las zonas, sí, y que son los feudos, los feudos y los sindicatos, y encontrás algo muy peculiar, que muchos empresarios, que yo no los llamaría empresarios, porque para mí el productor es un trabajador con otra categoría, sí, porque la mayoría de los productores que nosotros visitamos son pequeños y medianos productores. No hablamos de grandes productores, pero que son trabajadores, sí, no de monopolios, porque vos te encontrás monopolios como Monsanto, que no los podés tocar, o monopolios como grupos grandes como Lucci, que los dueños son trabajadores. Son tipos que también se levantan a las 4 de la mañana a trabajar. Claro, que estos son los pequeños productores que muchas veces también sufren, ¿no? Los pequeños sufren mucho porque el grande se lo quiere comer y los quiere aplastar, claro, y los usa como si fueran esclavos. Y los grandes productores también sufren, ¿por qué? Porque los sindicatos de turno lo aprietan mal y le meten políticas que son corruptas. Y te doy un ejemplo claro. Sí. En San Pedro, a un productor de muchos años agarraron y le hicieron una suerte de ardid. Sí. Se cayeron 300 y pico de gendarmes a un hombre que realmente es de trabajo. Le hicieron la cama. Le hicieron como quien dice la cama, ¿sabes por qué? Porque le pidieron 200.000 pesos de coima y resulta que como él no lo puso, ¿sabes qué hizo con esos 200.000 pesos? Le arregló la casa que vivían, las casas que vivían los empleados, los trabajadores. Entonces, ¿qué hizo? Llevó en un portafolio todas las boletas de lo que había gastado, todas las facturas de lo que había gastado en ese arreglo. ¿Sabe cuál fue el premio? Que le hicieron una causa penal por un muchachito que estaba trabajando ahí, que tenía 17 años pero estaba emancipado, porque la señora había tenido un hijo y estaba casado, pero aparte de que estaba emancipado,
el chico estaba saliendo porque tenía permiso para salir del dueño de la empresa, porque se iba a su provincia, porque la mamá se estaba muriendo de cáncer. Y esta persona... Todo eso no lo preguntaron. Lo agarraron en la puerta, fue el único, no, el motivo era otro, iban buscando otro motivo, pero ¿qué pasa? Fueron buscando algo para agarrarlo. Bueno, lo único que lo agarraron fue en eso. El juez le tiró captura al hijo del empresario por el muchachito ese. ¿Y en qué situación está en la actualidad este tema? No, nosotros fuimos, hablamos, sí, los ayudamos, pero el productor, algunos están con miedo, ¿viste? Sobre esas cosas. Están con miedo. Y no es un tema del oficialismo ni de la contra. Es peor, es un tema de los dos. Claro, es que ese tema o sea, es muy difícil. Mirá cómo te lo digo, porque nosotros es difícil, porque claro, yo tengo una políticamente yo soy kirchnerista y peronista, sí, como te estaba diciendo hoy. Sí. ¿Qué pasa? Se supone que, pero no soy ciego. Las cosas que están mal, las que están bien, están bien. Carlos, no sos ciego porque caminás el país, caminás cada provincia, cada lugar, cada pueblo. Y trato de caminarlo en los medios donde tengo contacto con la gente. Te explico por qué. Por una cuestión de respeto al trabajador. Porque yo no puedo ir en un avión, ir al mejor hotel cuando mi gente está en negro. Porque yo soy trabajador como ellos y me daría vergüenza. Y segundo, que no quiero meterme en una jaula donde todos te dicen que sos bueno, lindo, inteligente, sos el mejor y te la terminás creyendo y creas esa soberbia que hoy llevó a muchos sindicatos a lo que son. Claro. Caminar al lado de la gente es estar al lado de la necesidad, del requerimiento y de lo que pasa. Es entrar a la casa y ver cómo viven, es bajar y enfrentar los problemas. Yo he ido a Jujuy 24 horas casi en micro a San Pedro porque habían 9 muchachos presos por hacer un corte de ruta. Ajá. Y hablé con el juez y pedí la excarcelación y casualmente la abogada era la hija de un diputado radical de Jujuy. Sí. Y me ayudó y me sacó la excarcelación de los Ajá. muchachos y bueno, la realidad es que hay que hacerlo. En Corrientes también me fui hasta allá, vi las cosas como era, dormí en la delegación. Sí. O sea, la realidad es el contacto. Cuando perdés el contacto con la gente, perdés todo, porque te olvidás, pasás a ser un oligarca. Exactamente. ¿Cómo se devuelve la dignidad cuando tenemos un alto porcentaje en negro, como pasa, por ejemplo, en el sector rural? Nosotros estamos preparando primero la instrucción de los delegados. Hicimos un curso, lo escribí yo, lo arreglaron los compañeros que están en la parte de cultura y educación ahora. Es la preparación de nuevos cuadros. Es la preparación de los nuevos cuadros. Sí. La idea mía es que dentro de unos años el próximo secretario general sea del semillero de los delegados, o sea, que esto sea un cambio generacional en serio, como lo planteaba Perón. Sí. Siguiendo el modelo, pero cambiando la exacto, gente. Pero el modelo no es difícil de seguir porque el modelo está dentro del conocimiento de lo que es la política para los trabajadores, la que vamos a llevar, que es proteger al trabajador y a la familia del trabajador. Perdón, Carlos, no es difícil cuando vos podés despegarte de la individualidad, cuando vos podés dejar de costado todo lo que sea el ego y todo lo que sea el interés propio. Y cuando te apoyás en esta base solidaria, ¿no?, que identifica el secretario. Lo que pasa, yo creo personalmente que cualquier dirigente gremial o político tiene que empezar siendo humilde. Sí. Y que lo demás viene por añadidura. O sea, si vos sos humilde, estás dentro de la realidad de la gente. Si estás dentro de la realidad de la gente, lees a la gente. La política se lee y se entiende. El que no entiende de política y de gremialismo se tiene que dedicar a otra cosa. Ahora, Carlos, ¿cómo es tu lucha cuando vos tenés que batallar con tanta cuestión personal? Porque vos estás preparado, vos y tu equipo, ¿no? Que eso sí. es un conjunto, es un capital humano
que tienen el Hoy mismo son objetivo. 120 personas a nivel nacional, Claro, 120 compañeros trabajadores. Que esto es muy importante porque un secretario general sin un equipo no podría hacer absolutamente Exacto. nada. Y debe ser reconfortante cuando la gente del interior los ve llegar a ustedes con esta bandera de la dignidad, ¿no? Porque esto es lo que llevan ustedes. ¿Cómo los reciben? ¿Cómo los aceptan? Y vos sabés lo que fue en Jujuy, 4.000 personas y esperándome toda la noche en una plaza frente a un juzgado y después llevarme donde vivían y en un club de barrio todos reunidos, o en el sur, o en Corrientes, o en Córdoba. Para mí eso no se mide con plata, no se mide con nada, se mide con lo que me voy a llevar. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esta gestión? El objetivo de esta gestión es que el campo los trabajadores rurales pasen a ser lo que tienen que ser en este país, la columna vertebral del país. Todo se produce en el campo. Hoy hasta el combustible se produce en el campo. Es que el campo es el motor de la Argentina. Es el motor de la Argentina. Si todos pagáramos impuestos en el campo, y a veces me incluyo porque no podés, el pecador primero es uno, Sí. ¿entendés? Porque nadie es perfecto. Pero el tema, si todos pusiéramos el granito de arena, este país se levanta. Si todos dejáramos como decía el general Perón, el gallito que llevamos bajo el brazo nuestro, Sí. lo tenemos que dejar, llevar el gallito del país, de los trabajadores. Hoy hay muchos pequeños productores que se quejan de la presión tributaria. ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo opino de que quejarse es fácil. Pero no pueden, es como Es que mejor no pueden, decir no pueden a desarrollar. veces que hacer, y hay que hacer. Es más difícil desarrollar. Acá yo escucho 1000 voces quejándose, Sí. que me dicen, hace esto, hace el otro, pero no se afilian al sindicato. Entonces, Ese sería el punto de partida. hay que afiliarse al sindicato, empezar a trabajar en conjunto, Sí. y todos juntos vamos a construir la patria que viene. Ajá. ¿Te parece que hoy el pequeño productor está perjudicado? Me parece que todos estamos perjudicados con esta política que no es del gobierno, es de todos, es culpa de todos. ¿Qué habría que cambiar para que el campo vuelva a ser el motor de la Argentina? Organizarnos, la organización vence al tiempo, Involucrarnos. involucrarnos, todos, no solamente un sindicato o no solamente un productor. Todos como ciudadanos. Exacto. La meta es llegar al 0% en todo lo que es La el meta trabajo es negro. llegar a un país digno, a un país donde los trabajadores tengan su casa, tengan su salud, se prevengan las enfermedades antes que sean incurables, un país en serio, como nos planteó Néstor cuando empezó este proyecto, un país en serio, un país serio. ¿Sos un hombre de batalla y en algún momento te sentiste amedrentado por todo lo que tenés que llevar adelante y todo lo que tenés que No, porque enfrentar? yo pongo a Dios adelante y voy de la mano de la diestra de su justicia, así que no hay Uno problema. puede ir más allá, ¿no? Cuando tiene Puede ir más allá. a Dios adentro. O sea, cuando estás flojo de equipaje, Sí. no le tenés miedo a nada, porque lo tenés ahí adelante. Carlos Alberto Antífora Aguirre, un placer haberte conocido, haber estado acá. Gracias. Yo soy una persona que creo mucho en lo que puede hacer el sindicalismo argentino, en todo lo que puede obtener el trabajador, en devolver esta dignidad que muchas Hay veces hombres, nos falta. hoy te nombraba Ortiz, de la CGT La Matanza, el secretario general. De la Asociación Obrera Textil. Sí, es uno de los hombres que admiro porque son hombres que van a cambiar la historia del sindicalismo. Y así lo dejó Jorge Lováis, que fue su secretario general a nivel nacional. Un gran luchador. Un gran luchador también. Un placer, Carlos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.